Bueno, hola a todos. Soy Lidia Marco, como ya me han presentado. Como yo soy la que viene de Inglaterra y en Inglaterra todo se hace con estudios científicos y tal, pues me ha tocado hablar de este estudio. Bueno, ahora os explico, ¿no? Pero esto que se está hablando de los estudios que hablan de si el parto en casa es seguro o no. A ver si os suena que en julio, el 1 de julio salió publicado en la revista, bueno, yo no estoy suscrita a esa revista, pero te llegaron los emails, fue un bombazo, llegó a todas partes, pero que imagino que todos decís que sí, aquel artículo, sí, es un artículo que dice que el parto en casa triplica la mortalidad versus el parto en hospital, ¿no? Y salió aquello y fue un bombazo y todo el mundo, hay que responder, hay que hacer algo al respecto, no puede ser, ¿no? Y de hecho nos lo dieron todo hecho porque pocos días después ya apareció como una contra desde Canadá diciendo que este estudio, bueno, que este artículo publicado en la revista americana, o sea, estamos hablando de Estados Unidos, esto salió en Estados Unidos, la revista americana de ginecología y obstetricia, la AJO, bueno, American Journal of Obstetrics and Gynecology, pues qué acento tengo, 5 años en Inglaterra y mira. Bueno, pues enseguida salió la contra desde Canadá. O sea, los canadienses no les hacía mucha gracia que vinieran los estadounidenses a sacar este artículo diciendo que la mortalidad del parto en casa es el triple, ¿no? Decía el doble y casi el triple, o sea, ya ni siquiera entraba que a lo mejor es un 2,7, no sé. Bueno, en fin, total, que como estaba todo en inglés, mucha gente se ha inquietado mucho y yo en cuanto lo vi, pues dejé de preocuparme, porque pensé, ¡buah! Esto es simplemente como si fuera pues, un artículo que alguien se lo ha sacado de la manga, ¿no? Lo que pasa es que os lo quiero explicar bien, no, tengo poquito rato simplemente para ver los puntos y para que nos ayude a ver otras cosas que también están en los artículos. Por ejemplo, estos artículos que dicen que el parto de nalgas no puede ser vaginal, que debe ser cesárea. Luego se ha visto que era un fraude y ahora tenemos profesionales que no saben asistir nacimientos de nalgas y resulta que ahora sí que se podría, ¿no? Porque se ha visto que aquel artículo que salió, aquel metaanálisis, ¿no? También, por ejemplo, las inducciones de parto, que cada 42, no, que se aumenta la mortalidad. Luego hay artículos que dicen que no es verdad que aumente la mortalidad, porque aquella que se murió una de cada 1000 resulta que era diabética. Entonces, no sé, van saliendo que luego alguien se sienta en un despacho y repasa todos los datos con los que se han sacado las conclusiones, lo revisan y dicen, ah no, esto que han hecho aquí han sacado unas conclusiones que no tocaban. Y esto, bueno, Laurita, si viniera aquí a hablar, que he hablado ya esta mañana, pues lo diría mucho mejor que yo. Todo el tema de los estudios, pues, por ejemplo, si la fábrica de Yoduc hace un estudio sobre si es necesario o no tomar yodo, ¿qué va a salir en la conclusión? ¿Vale? Que no digo que no sea necesario, pero que sea, ¿sabes? A ver, no me están dando caña por aquí. Bueno, antes de meterme en el tema así del artículo, deciros que, claro, yo me dedico al parto en casa, yo no trabajo en ninguna institución porque no me gusta y porque tengo mucha suerte. Tengo la suerte que puedo trabajar asistiendo a partos en casa por mi cuenta y no necesito trabajar en ningún otro sitio, estoy muy contenta, ¿no? Me siento privilegiada. Y entonces, todas las parejas que me piden que quieren parir en casa y tal, yo hablo con ellas al principio y entonces les pregunto siempre, ¿por qué? ¿Por qué has decidido parir en casa? ¿No? Y yo no he visto que ninguna pareja le afectara que salieran estos artículos publicados diciendo que sí, más mortalidad, que si no, es que no están pensando en eso, están pensando en la experiencia que quieren tener ellas. Quizás han tenido una experiencia previa, quizás no, quizás han leído, cada uno por sus diferentes motivos, pero saben que quieren parir en casa y aunque en los hospitales el parto fuera fantástico, maravilloso, por ejemplo yo cuando trabajaba en Inglaterra el parto se respetaba mucho más que aquí todavía y aún así siempre hay mujeres que quieren parir en casa, o sea, siempre habrá mujeres que querrán parir en casa, aunque lleguemos y ojalá lleguemos a que los hospitales respeten el proceso, ¿no? Y los bebés también, algunos bebés pues a través de sus padres misteriosamente pues eligen esa experiencia, ya no sabemos cómo, ¿no? Pero el bebé también, a lo mejor algún bebé
ha sacado ventaja de haber nacido en casa. Incluso bebés que luego hemos tenido que correr o que ir al hospital unos días más tarde y tal, esas madres dicen, por lo menos mi bebé al haber nacido en casa pude abrazarlo más tiempo, que si hubiera nacido en el hospital, que enseguida con cualquier examen se hubieran dado cuenta si tenía esto o tal, lo hubieran tenido en la unidad y separado de mí, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto? Pues las madres lo eligen. Y bueno, la otra cosa es que a mí tampoco me ha afectado este estudio porque, a ver, los bebés se mueren en el hospital, se pueden morir en casa, es la historia y la vida de esta pareja, de esta familia, es una responsabilidad compartida. Entonces yo cuando voy a un parto en casa voy tranquila, vamos tranquilas porque ya hemos hablado todo antes, nos conocemos y no hay muchas sorpresas, ¿no? Entonces, claro, desde este punto de vista yo me siento segura asistiendo a partos en casa, digo yo, pero las que estamos, ¿no? Entonces, claro, sale este artículo y ¡buah! Que triplica la mortalidad. ¿Cómo nos va a afectar esto? Bueno, pues resulta que este artículo que ha salido no es un estudio, ¿vale? Esto, bueno, es un metaanálisis. Un metaanálisis significa que han cogido 15 estudios que a lo mejor están bastante separados en el tiempo. Puede ser que el último estudio sea del 2009 y puede ser que hay estudios de los años 90, incluso algún estudio de los años 80, ¿vale? Estudios de todo el mundo, la mayoría de Canadá y de Holanda, que son los únicos países que realmente hacen estudios válidos y respetables sobre el tema del parto en casa, quizás porque también tienen más partos en casa para poderlos estudiar, por el motivo que sea, o por la motivación que hay en el país, pues se estudia más, ¿no? Y algunos estudios son de Estados Unidos y otros de otros países. Vale. Entonces, si tenemos claro que no hay ningún estudio, ni un solo estudio en el mundo que diga que la mortalidad es el triple en el parto en casa que en el hospital. En ningún país no existe. O sea, salió este artículo con estos titulares, El País, El Mundo, todos los periódicos lo tradujeron al castellano enseguida rápidamente, el día 2 de julio ya estaba en todas partes, pero en realidad no hay ningún estudio que diga que hay más mortalidad. Es un metaanálisis. Metaanálisis, se han sentado unas personas en una mesa leyendo unos artículos, dice, mira, 50 mujeres por aquí, 100 de allá y 1200 de allá, hacemos aquí, lo ordenamos todo y sacamos unas cifras, unas conclusiones, ¿vale? Y bueno, es curioso que todos estos estudios, casi todos, por separado, concluyen que el parto en casa es como mínimo tan seguro como en el hospital. Esto lo hemos oído hablar todos, hay estos estudios que son bastante definitivos, ¿no? Incluso hay un estudio de Canadá con 300.000 mujeres o más, ¿no? Comparando un grupo de las que paren en el hospital con las que paren en casa. O sea, son estudios muy grandes, comparativos, y realmente hay unos resultados que es que no aumenta la mortalidad y la morbilidad. Para llegar a la conclusión de que se triplica y poderlo publicar en este metaanálisis, han tenido que seleccionar, de los 15 artículos que han participado en el metaanálisis, han seleccionado pequeños grupos, o sea, han dejado fuera muchas mujeres que parieron en casa o que parieron en el hospital. Han dejado fuera algunos y han cogido las que han querido, ¿vale? Sin un criterio científico. Esto criticado, a ver, esto en el... Es que no os he puesto diapositivas porque es muy aburrido tener un artículo ahí en pantalla, ¿no? Pero aquí tengo el artículo en inglés y la contra ocupa tanto como el artículo, o sea, la revancha de los canadienses, ¿no? De hecho, la persona que más critica el metaanálisis fue una persona que participó en la recogida de datos y todo esto, en el análisis de datos, en el estudio que es en el metaanálisis, perdón, ¿no? O sea, una persona que estaba ahí dentro y que luego vio, Dios mío, ¿qué han hecho con todo esto? Lo han convertido en un monstruo. Vamos a hacer